Buenos días, niños. Para el día de hoy trataremos un tema relacionado con el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Ese es el tema con el que abrimos el segundo periodo en lengua comprensiva. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con definir qué es lenguaje literal. Cuando leemos encontramos dos clases de lenguaje. Está el lenguaje literal y está el lenguaje figurado. Entonces empecemos con definir qué es el lenguaje literal. El lenguaje literal es el sentido propio de las palabras o expresiones. Es decir, cuando yo leo una oración y el sentido que tiene la oración es directo o lo puedo entender como algo real. ¿Sí? Entonces pasemos a ver unos ejemplos para entender mejor. Ejemplos. Cruzó el río con esa lancha. Entonces ahí, tal como está escrito, lo puedo entender. No tiene ninguna frase o significado imaginario. No me es difícil pensar en que alguien cruzó un río con una lancha. ¿Sí? Entonces pasemos al segundo ejemplo. Cantó su canción favorita. Tampoco hay nada irreal ahí, ¿sí? La frase puede ser verdadera. Tiene un lenguaje literal, real. Entonces vamos a el tercer ejemplo, que es su jardín floreció en la primavera. O su jardín floreció en primavera. Mejor. Ahí también tiene un sentido que yo puedo entender fácilmente y que no es irreal, es verdadero. Y lo puedo entender como algo verdadero, algo que puede pasar. Ese es el lenguaje literal. Algo que yo puedo entender tal como está escrito. No tiene nada imaginario, nada irreal. Pasemos entonces a ver el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es el que utilizamos para expresar una idea con un significado diferente. Pues tiene algo como de imaginario, ¿sí? Es un tanto imaginario. Cuando yo encuentro ideas o frases que realmente no puedo entender como verdaderas. Vamos a pasar a los ejemplos. Acá tenemos ejemplos de lenguaje figurado. Entonces acá encontramos, cuando leo ese poema mi corazón se pone contento. Tenemos un lenguaje figurado porque encontramos algo como de imaginación, ¿sí? Realmente sabemos que un corazón no se puede poner contento, ¿no? Porque es un órgano del cuerpo que no tiene como tal sentimientos. No tiene sentimientos, no maneja como tal emociones, ni tiene un pensamiento propio, es simplemente un órgano que cumple una función. Entonces por ese motivo un corazón no se puede poner contento. Encontramos ahí lenguaje figurado, no es real. Pasemos a la otra. Ve y échale un ojo a la olla. Entonces acá también tiene como un lenguaje un poco imaginario, pero pues se puede entender que echarle un ojo a la olla es ir a vigilarla, ¿sí? No tiene un significado directo. No, no podemos imaginar que alguien se va a sacar un ojo para echárselo a una olla. Es algo que no se puede considerar real, ¿sí? Es figurado. Pasemos al otro. Ese regalo debió costarte un ojo de la cara. Costarme, perdón. Ese regalo debió costarme un ojo de la cara. Entonces, ¿qué me están dando a entender? Que pudo haber salido caro el regalo. Pero es figurado porque no es real. No puedo pensar en que por comprar un regalo di un ojo de mi cara. Entonces es figurado. Pasemos a la última. Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Tenemos que no es posible que alguien se pueda comer solo una vaca entera de una sola vez. Entonces tenemos también lenguaje figurado. Lenguaje figurado es un lenguaje que tiene otro sentido, un sentido un tanto imaginario y real, ¿sí?
Entre tanto, el lenguaje literal sí tiene un sentido real, un sentido que yo puedo entender y puedo imaginar tal como está escrito. Acá tenemos los ejemplos nuevamente de el lenguaje literal, algo que está escrito y yo lo puedo entender tal como está ahí, lo puedo imaginar, lo puedo considerar real. ¿Sí? Entonces, pues, podemos decir que el literal, lenguaje literal, es real, que lo que está escrito puede suceder. Y con el figurado expresa más que todo un sentido imaginario, ¿sí? Un sentido que no puede ser real. ¿Sí? Un ejemplo de ello podría ser la luna es de queso y podría comérmela de un solo bocado. ¿Sí? Es algo figurado. Realmente expresa una idea que no es real. Entonces vamos a pasar al trabajo. Como está la explicación de el trabajo con base a este tema. Entonces vamos a dirigirnos a la página 41 del libro de lengua comprensiva 84H. Bien, una vez estemos en la página 41, vamos a encontrar el siguiente ejercicio, el cual tiene como fin encontrar en el texto la frase con lenguaje literal y la frase con lenguaje figurado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos entregan 5 lecturas. Luego de la lectura encontramos 5 opciones, 5 frases. Entonces podemos leer el ejemplo. Nos entregan 5 frases y vamos a ver cuál de esas 5 frases es la que tiene sentido literario, que es la que tiene un lenguaje real, ¿sí? Acciones que se pueden dar, son reales, y vamos a encontrar la que es de sentido figurado. Entre esas 5 hay 2, ¿no? Está la real y está la de sentido figurado, la que es un poco imaginaria. Y las otras 3 de pronto tienen algo de relación con el texto, pero encontramos partes que no corresponden, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Les voy a colaborar con el primer ejemplo, el primer ejercicio, para que ustedes desarrollen los otros 4. ¿Bien? Bien, entonces tenemos el primer ejercicio. Dice Timoteo. Timoteo era un joven que todavía no había aprendido a volar. En sus intenciones, cuando por fin lo lograra, estaba recorrer la quebrada de paredes verticales y desnudas, unir los balcones norte y sur con su vuelo y contemplar el parque desde las alturas. Estaba Timoteo con pleno aleteo de ensayo cuando los vio llegar. Bien, entonces pasamos, una vez hecha la lectura, pasamos a la página 42. Acá vamos a encontrar, acá arriba, vamos a encontrar las 5 opciones. Miremos que acá, como en ejercicios anteriores, las 5 opciones están de la A a la E y están acompañadas de unos lapicitos que tienen unas letras. Más adelante les voy a explicar para qué son esas letras. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí, después de echar la lectura, 5 opciones. Vamos a leerlas. Dice A. Timoteo era un cóndor viejo que todavía no había aprendido a volar. Entonces tiene algo de verdadero. Si era un cóndor y aún no sabía volar. Pero, encontramos acá el pero. En la lectura me dice que era un joven cóndor. Acá me está diciendo en la primera que no, que es viejo. Entonces esa no tiene nada que ver. Es como una falsa, ¿verdad? Entonces pasamos a la B. Unir los balcones norte y sur con su vuelo. Entonces ahí encontramos que tiene algo como de irreal, ¿cierto? Como de figurado porque con un vuelo un ave no puede unir dos balcones, dos extremos, no los puede unir, ¿sí? Entonces esa podría ser la figurada. Entonces esa podría ser la figurada. ¿Qué debemos hacer? Entonces la encerramos y enfrente escribimos figurada.
¿cierto? Escribimos ahí la palabra figurada, que quiere decir que es algo que no puede pasar, es imaginar, pero que aún así me sirve para expresar una idea. Sigamos leyendo. C. En sus intenciones, si no lo lograba, estaba transitar la quebrada. Entonces, ojo ahí porque me está diciendo, tiene una parte del texto, ¿sí? Pero en el texto no me dice que Timoteo va a transitar, sino que va a recorrer o a volar. Entonces acá la palabra falsa es transitar. Pasamos a la D. En sus intenciones estaba contemplar el parque desde su jaula. Él sí quería contemplar el parque, pero no me habla en la lectura, no me menciona una jaula, nunca me habla de una jaula, entonces esa no me sirve. Pasemos a la E. Estaba Timoteo en pleno aleteo de ensayo cuando los vio llegar. Entonces esa parte sí me va a servir a mí, porque me la mencionó ahí en el texto y tiene un lenguaje real, literal, porque es algo que sí puede suceder. ¿Sí? Él puede estar volando cuando puede llegar, no sé, su madre, su padre. Entonces es una acción que sí estaba dentro del texto y sí puede suceder. Lo puedo entender tal como está escrito, me lo puedo imaginar. ¿Sí? Entonces vamos a subrayar y vamos a ponerle enfrente real. Listo chicos, entonces eso es lo que vamos a hacer con los otros 4 ejercicios. Recuerden que son 5. Eso mismo lo vamos a hacer, ¿vale? Como ya les colaboré con el primero, entonces ustedes van a pasar a realizar el segundo. Acá leemos este texto y acá vamos a encontrar cuál es la frase real y cuál es la frase figurada. Igual con el 3, acá tienen texto y las opciones. Con el 4, con el 5, con el 6, perdón. Les había mencionado que solo eran 5, pero no. Entonces se confunde un poco y encontramos que tiene 6 ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos desde la 41 hasta la 44. ¿Listo? Entonces acá siempre los ejercicios traen un último punto que es como la evaluación. Es para saber si a mí me quedó bien, si realmente hice bien el ejercicio o no. Entonces acá tenemos un cuadro que dice real y acá tenemos unos cuadros pequeños que dicen ejercicio 5, ejercicio 2, 6, 3, 1 y 4. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner la letra que acompañaba la respuesta que yo elegí. Entonces me dice, ejercicio 5, ¿cuál es o cuál elegí yo como opción real en el ejercicio 5? Entonces me voy a ir hasta el ejercicio 5. En el ejercicio 5, supongamos que elegí la A. ¿Qué letra está acompañada? ¿Qué letra está acompañando a esa opción A? Encontramos acá la I. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir otra vez hasta el cuadro. Entonces, digamos que yo, un ejemplo, ¿no? En el ejercicio 5 elegí la respuesta A como verdadera, como real, como lenguaje real. Y esa respuesta A venía acompañada de la letra I, el lapicito con la letra I, lo podemos ver. Entonces yo voy a escribir esa letra I, ¿sí? O sea, miramos cómo. Hemos dicho que en el ejercicio 5 yo había elegido la respuesta A como real, ¿sí? Y que esa respuesta A está acompañada del lápiz con una letra I, ¿cierto? Ya lo hemos mirado unos segundos antes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi lápiz? Voy a marcar ahí esa letra I, ¿sí? Igual voy a hacer con las demás, ¿sí? Lo mismo voy a hacer entonces en la 2, voy a hacer eso. Y acá me van a preguntar las del figurado. Entonces, en el ejercicio 1, ¿yo cuál elegí? ¿Qué opción elegí? ¿Listo? Entonces, tiene que quedar la frase, muchas gracias.